Listo, doctor, ya puede iniciar la clase del día de hoy. Ya, dale en la lupita para que la pantalla esté completa. Exactamente, Leo. Ya, listo. Dale la primera, por favor. Muy bien, muchachos. Buenas noches. Lo- la disculpa del caso por haber suspendido algunos días que habíamos quedado con el delegado, pero a veces suelen pasar. Estamos en una comisión con la universidad de lo que es el residentado médico y entonces ahí hay un trabajo full porque tenemos que entregar los expedientes la otra semana de todo lo que están aptos para la residencia médica. Muy bien, entonces vamos a comenzar esta clase de dengue, que es la última clase que tengo con ustedes con respecto a este capítulo. La siguiente, delegado. Para nosotros no ha sido extraño estos 2 últimos años de ver en las noticias diferentes publicaciones, ¿no? Entonces, siempre decían cuando a Lima no le afecta, por más que en las provincias sea un colapso total, vamos a ser indiferentes. Pero como nos llegó y Lima sufrió, inmediatamente pues se activaron todas las alarmas y todas las alertas posibles para ver esto, ¿no? Tal es así que no se van a olvidar la noticia cuando la ex ministra, la doctora Rosa Gutiérrez, sale y dice, yo voy a controlar el dengue en 2 semanas, si no me voy. Y tuvo que irse, porque no pudo controlar, por más que formó un equipo de expertos. Tenía su grupo asesor de expertos. La siguiente. Y esto se ve traducido en esta pequeña lámina que es como una introducción. Miren a nivel mundial cuántas personas están expuestos a enfermarse por el dengue. Y miren ustedes cuántas personas pueden morir por el dengue. 25.000 muertes en forma anual. ¿Qué nos pasó a nosotros en estos 2 últimos años que hemos tenido estos brotes de dengue, sobre todo en Lima y en provincia, ¿no? Miren ustedes cómo se presentó, cuántos casos hemos tenido en el año 23, cuántas muertes representaron. En el año 24 tuvimos más casos presentados, pero la cantidad de muertes fue menos. Y en las primeras 17 semanas epidemiológicas de este año, ya tenemos 31.000 casos reportados con 29 muertos, ¿no? O sea, si uno saca una proyección, probablemente si es que no se toman los controles adecuados, vamos a tener un problema de salud pública. Por eso, en la primera parte se dice que el dengue como enfermedad es un problema de salud pública. La siguiente. Pero, ¿qué es el dengue? El dengue sabemos que es una enfermedad, pero ¿cómo se produce? Entonces, dentro de los programas existe un programa que se llama Control de Enfermedades Metaxénicas, ¿no? Y al dengue se le considera una enfermedad metaxénica. ¿Y esto es por qué? Porque necesita de un vector para ser transmitido. Pero este virus, que es el causante de la enfermedad, desde el punto de vista de la taxonomía, pertenece a la familia de los Flaviviridae. Y ahí comparte no solamente el dengue, sino también comparte otras enfermedades transmitidas por vectores como la fiebre amarilla y el virus Zika, ¿no? Eh, hace unos pre-pandemia, pues en Ecuador hubo un brote de chikungunya, ¿no? Y los amigos del norte, vecinos, estaban preocupados porque podía entrar chikungunya porque el vector lo teníamos, el mismo vector. Entonces, felizmente no se reportaron casos.
Entonces sabemos ahora que este virus pertenece a esta familia Flaviviridae y comparte características con fiebre amarilla y el virus Zika. La siguiente. Pero ¿cómo es este virus? ¿No? Ya habíamos dicho que pertenece a la familia Flaviviridae, al género Flavivirus, y es un virus ARN monocanetario positivo, ¿no? Tiene una forma icosaédrica de 150 nanómetros, tiene una envoltura lipídica y se describen 4 serotipos identificados, llamados dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. En el 2013, por Tailandia, se reporta un caso muy parecido al dengue. Pensaban que era dengue 4, si no me equivoco. Pero cuando se usó el estudio genómico, se pudo identificar a un quinto serotipo. Y este quinto serotipo todavía sigue en plan de estudio. Todavía no se da la infección en humanos. Está en la parte selvática, es decir, se han hallado esta infección en primates. La siguiente. Pero este virus, con sus serotipos identificados, también tienen genotipos. Y esta es una publicación que hace el Instituto Nacional de Salud cuando se reportó los casos en Lima. Y ellos identificaron que nosotros habíamos hecho la infección por el dengue 1 y el dengue 2, cuyo genotipo del dengue 1 era el 5 y el genotipo del dengue 2 era cosmopolita. Y en Lima, sobre todo en el cono este, San Juan del Urigancho, para ser más específico, se había reportado caso de dengue 3 por el genotipo 3. La siguiente. Y acá hay unos reportes ya de cómo nos están alertando sobre la posibilidad de que el dengue 5, genotipo 5, podría llegar a ser un problema de salud pública si comienza a manifestarse enfermedad en humanos, ¿no? Y esto es básicamente porque la vacuna que se tiene para el dengue solamente reconoce a los 4 serotipos. El quinto serotipo no está dentro de esto, porque es una tetravalente. Y al ver un nuevo serotipo, pues cambiaría todo, ¿no? La siguiente. El dengue, así como tiene una estructura, tiene su genoma. Ya habíamos dicho que es ARN, ¿no? Lo importante de este genoma es que se divide en dos, desde el punto de vista funcional. Las famosas proteínas estructurales, que son identificados con la letra C, que es la proteína de la nucleocápside, la M, que es la proteína asociada a la membrana, y la E, que es la proteína de la envoltura. Pero a su vez tiene proteínas no estructurales que se identifican como NS1 hasta la NS5, ¿no? Ten en cuenta que NS2 tiene dos proteínas ahí, la 2A y la 2B, al igual que la NS4. ¿Cuál es la función de estas proteínas, tanto estructurales y no estructurales? Es que van a participar en la replicación, el ensamblaje, y en la evasión inmune del virus. La siguiente. Entonces ahí ven ustedes cómo las proteínas estructurales tienen su función, ¿no? La proteína C, por ejemplo, forma la nucleocápside y cubre el ARN viral. La M está asociada a la membrana, participa en la maduración del virus. Y la E, media la entrada celular, define serotipo e induce la respuesta inmune, ¿no? Aquí en este virus, por ejemplo, se hace famoso la frase de tormenta de citoquinas que en el COVID lo escuchamos con mucha frecuencia, ¿no? Donde hay un alboroto de las interleuquinas que salen como respuesta inmune, ¿no? Este virus está en proceso. La siguiente. Las no estructurales
están identificadas como la letra NS1 hasta la NS5, y cada uno también tiene una función principal, ¿no? La NS1, que es una proteína estructural que nos sirve para el diagnóstico, tiene que ver con la replicación viral, ¿no? La NS2A tiene que ver con el ensamblaje y también la replicación, y el NS2B es un cofactor de la NS3 que tiene que ver mucho con la evasión inmune. La NS4A y B facilita la replicación del ARN, y la NS5 va a bloquear eh, el interferón alfa, ¿no? La siguiente. ¿Y cómo ingresa este virus, ¿no? Para producir la enfermedad? Este virus va a ingresar, o sea, el mosquito infectado, al momento de producir la picadura, el virus va a alojarse en la epidermis y dermis de la persona. Y ahí el virus va a necesitar algunos receptores para poder interesar a la célula del Langerhans. Y esto lo va a hacer mediante una endocitosis. Entonces, una vez que ingresa, ¿no? Se puede alojar en cualquier receptor, en la lámina que está mirando hacia la derecha de nosotros, van a ver los diferentes tipos de receptores que hay para este virus. Y una vez interiorizado, se va a producir todo el desensamblaje, la denudación del virus, la liberación de su ARN viral, se va a producir nuevamente la formación de nucleocaxi, se va a ensamblar el virus, y mediante retículo endotelial va a salir mediante una exocitosis. Entonces es muy importante para producir la enfermedad y mantener su ciclo. La siguiente. Pero esto de acá no es factible si no tenemos a alguien que pueda hacer el transmisor, ¿no? Y para eso necesitamos un vector. Entonces, este virus solito no puede hacer eso. Necesitamos a que alguien lo lleve y lo transmita. Por eso se llaman enfermedades metaxénicas, porque son transmitidas por vectores. Y ese vector se ha reconocido como la Aedes aegypti, ¿no? La siguiente. Este vector es común para el dengue, pero también para chikungunya, Zika y la fiebre amarilla, ¿no? Recuerda que chikungunya no pertenece a la familia del grupo de las Flaviridae, ¿no? Entonces, no confundir, o sea, tiene el mismo vector, pero no pertenece a la familia. Y de este vector, el macho no tiene ninguna importancia dentro de la cadena de este ciclo. La hembra es la involucrada. Si bien es cierto, Aegypti es el mayor especie que produce, pero también el Albopictus es otro vector asociado. Sobre todo este Albopictus se ha encontrado en el norte, por ejemplo, ¿no? Piura, Tumbes, esa zona, ¿no? Y esto es importante porque las hembras son hematófagas, le gusta succionar sangre, y son antropofílicas, ¿no? Le gusta picar a las personas. En su ciclo comprende pues estados inmaduros, que está el huevo, la larva y la pupa, que son básicamente acuáticos, mientras que el adulto es de vida terrestre. Este es un dato muy importante, ¿no? Este vector no es que las 24 horas esté molestando, sino tiene unas horas pico, digamos, en el cual sale a succionar la sangre. Y esa es una hora muy temprano, 6 a 8 de la mañana, o en tarde-noche, como es de 5 de la tarde a 7 de la noche, ¿no? Entonces, las personas que viven en esta zona saben más o menos cómo es, ¿no? Y son horas, digamos, en el campo, pues de 6 a 8 son la gente que sale al campo a trabajar, ¿no? En la zona urbana, en ciudades, como por nosotros, por ejemplo, Lima, que hemos tenido, son las horas que nosotros regresamos del trabajo o también otros van a trabajar, ¿no?
Entonces son unas horas pico importantes que son reconocidas, donde este vector sale para alimentarse. La siguiente. Ahí tienen ustedes el ciclo de vida de la Aedes, ¿no? El huevo, la larva, la pupa y el adulto, ¿no? El huevo, la larva y la pupa son acuáticas, el adulto es terrestre. Y en la lámina al costadito dice el tiempo que pasa desde convertirse en un huevo a pasarse a larva, a pupa y luego convertirse ya en el propio vector adulto, ¿no? Son tiempos, el huevo se rompe o eclosiona en más o menos 2 a 3 días. La pupa se forma entre 5 a 6 días. Y de la pupa al adulto pasan 2 a 3 días más o menos y sale para poder o infectarse o transmitir la enfermedad. Recuerden que un vector no enfermo, digamos, por decirlo así, no va a transmitir la enfermedad. La siguiente. Ahí ustedes verán cómo es esto, ¿no? Ahí en la gráfica del lado izquierdo tienen a un Aedes no infectado, un Aedes sano, y como sale a picar, pica a una persona enferma, ¿no? Y existe un proceso entre el Aedes sano hasta convertirse a un Aedes infectado que más o menos está entre 8 a 12 días. O sea, no es que me pica ahorita y ya mañana está infectando, no. Pasa un proceso de 8 a 12. Una vez que ya él está infectado, va a picar a una persona sana y lo va a convertir a una persona enferma. Y ese proceso dura entre 3 a 14 días. Entonces, más o menos, ese es el ciclo en el cual un vector estéril o no infectado se convierte en un Aedes infectado con capacidad para producir la transmisión de la enfermedad llamada el dengue. La siguiente. Entonces, ¿cómo yo diagnostico la enfermedad? Bien es cierto, el dengue tiene manifestaciones clínicas, algunos lo conocen como la enfermedad de quebrantahuesos, porque las personas que han tenido la enfermedad, una de las cosas que se queja es un dolor intenso. Entonces, está la fiebre, el malestar general, como cualquier virosis, la cefalea, existe el dolor retrocular, etcétera, etcétera. Entonces, ante una epidemia o ante haber ido nosotros a una zona endémica, entonces si yo tengo eso, voy a pensar que probablemente sea un dengue. Y para eso yo tengo que demostrar. Y ahí tengo dos métodos para diagnóstico. Los métodos directos, donde van a detectar, mira, el antígeno, el NS1, esa proteína no estructural, por ejemplo, ¿no? Lógicamente, la reacción en cadena de polimerasa está dentro de estos métodos directos para diagnóstico. Pero los métodos indirectos son las pruebas serológicas, donde está encontrar el IgM o el IgG para el diagnóstico de esta enfermedad. La siguiente. Entonces ahí teníamos una recomendación, ¿no? Que es en qué momento pedir uno y en qué momento pedir el otro. Nos pasó con el COVID, por ejemplo, ¿no? A todos le pedíamos la prueba serológica y nos salía negativo y pensábamos que estábamos bien y al final estábamos mal y estábamos siguiendo contagiando. Y cuando nos dimos cuenta ya era muy tarde, pues. Gastamos presupuesto en una prueba que no tenía utilidad para el diagnóstico del COVID. En el dengue sí tenemos las pruebas. Entonces, si yo tengo una persona con clínica, con manifestaciones que yo sospecho que tenga dengue y tiene menos de 5 días, entonces yo tengo que ir por el aislamiento viral. Y ahí tengo pues la reacción en cadena de polimerasa o en su defecto endosar el NS1. Pero si yo tengo, la paciente me dice que tiene más de 5 días, entonces yo ya no voy a gastar en un costo tan alto como la reacción en cadena de polimerasa, entonces le pediría
las pruebas serológicas, que es IgG o IgM. IgM está infectado, IgG cuando está en el proceso de convalescencia. Si la persona viene y dice, mire, sí he tenido molestia, ya pasó 10 días, pero paracetamol tomaba y me calmaba, ya no es necesario pedirle porque probablemente, pero si le piden y sale negativo, entonces ya se descartó la enfermedad. Muy bien, la siguiente. Esta es una lámina que lo saqué con el permiso de uno de los alumnos que es de mi grupo, que me pareció muy interesante, ¿no? Felicito porque es una lámina muy interesante que nos aclara lo anterior, ¿no? La técnica de la prueba, ¿no? En monocromatografía para lo que es el NS1, que es rápido, y miren ustedes, lo podemos tener en media hora, sobre todo como máximo. Y incluso ahí nos dice que el diagnóstico es de fase aguda. La reacción en cadena polimerasa, que es otro método directo, ya utiliza la biología molecular y su tiempo de diagnóstico estaría entre 4 a 6 horas. Y no solamente confirma tempranamente la enfermedad, sino también nos va a decir el serotipo, ¿no? Entonces podemos decir, en Lima este ha sido el serotipo 3 pues, del dengue 3. Entonces es muy importante hacer estos estudios de reacción en cadena de polimerasa. La siguiente. Entonces, creo que ya es la última lámina, si no me equivoco. Para el diagnóstico y el dengue tengo dos métodos de diagnóstico, el directo y el indirecto. Entonces, si yo quiero tener un método diagnóstico que sea confiable, que yo pueda decir no me va a fallar, tiene que ser los métodos directos. Ahí está aislamiento viral, la detección del ARN o la detección del antígeno del NS1. Pero ¿cuál es el problema ahí? Es el costo. Por lo tanto, lo hace confiable, pero menos accesible. Si yo quiero tener un método accesible en el cual la población pudiera hacerse la prueba, entonces tendría que ir a la serología IgM-IgG. Lo hace accesible, pero es menos confiable. Nos ha pasado que hemos pedido y nos ha salido negativo, como en el COVID, y después cuando le hemos pedido el NS1 salió positivo, ¿no? Entonces es muy importante tener cuál de los métodos yo tendría que elegir. Lo ideal es que sea un método confiable y accesible. Eso no lo tenemos. Tenemos solamente confiables y tenemos los accesibles. No tenemos un método en el cual nosotros podríamos tener esa seguridad que sea tanto confiable y accesible, de tal manera que nuestra población se podría beneficiar. Creo que es la última, delegado. La siguiente, Sí, doctor. exactamente. Esa es la última. Esto es una clase de virus. Lógicamente, muchas cosas quedan en el tintero. O sea, no es una clase de hablar sobre la enfermedad del dengue, en el cual tendríamos que explicar cuál es la clínica, cómo yo sé si es un dengue clásico o un dengue grave. Pero en esta parte, de repente sí hubiera sido interesante colocar una lámina de medidas preventivas. Y la medida preventiva va básicamente, uno, saber en qué momento el vector sale a alimentarse. Y ustedes ya saben la hora, de 6 a 8 y de 5 a 7. Entonces, en esa hora, probablemente, si yo voy a salir, tendría que estar bien protegido. Y bien protegido significa, pues, polos de manga larga, uso de repelentes, ¿no? Entonces, tener esos cuidados. La otra es controlar nuestro medio ambiente, ¿no? Eh, y eso significa que tenemos que hacer una limpieza de todas las casas que tengan recipientes, que tengan llantas, y si no tienen los servicios básicos completos y se abastecen mediante cilindros, etcétera, etcétera,
Entonces, tenemos que permitir que nuestro personal de salud ambiental pueda batizar el agua, ¿no? Poniendo sus pastitas que son herbicidas, ¿no? ¿Qué más podemos poner? Ahora existe el control vectorial. Eh, en un momento, Perú pudo erradicar vector porque se entró en un proceso de fumigación intenso. Pero lógicamente nuestros amigos agricultores, campesinos reclamaron porque veían que sus cosechas no podían sembrar, entonces ya no se pudo este, utilizar este método y se buscó pues la intervención de la fumigación y todo eso, pero al final nos dimos cuenta de que la gente también, desde el punto de vista cultural, no apoya al personal, evita que ingrese este, el personal a hacer su fumigación en los locales. Y eso es muy importante. Ahora se está hablando de técnicas, de cómo esterilizar al vector. O sea, es decir, que este, el vector no pueda contagiar. En este caso estamos hablando del vector hembra, ¿no? Y hay métodos de esterilización del vector con radiación, por ejemplo. Argentina lo hace, por ejemplo. Entonces, a ese punto vamos a llegar. Y la otra es la vacunación, ¿no? Ya hay dos vacunas en el mercado. Hay una vacuna que lo tenemos en Perú, el MINSA lo tiene como en zonas de alta incidencia. La vacuna tetravalente, conocida como TAK 003, comercialmente es Yenga o Denga, se utiliza. Y la ventaja que existe de esta vacuna es que, digamos, es tetravalente, o sea, por lo tanto va a cubrir para los cuatro serotipos. Una de las cosas que diferencia de esta vacuna de la otra es que esta no necesita que yo me haya infectado y que la aplicación tiene 3 meses entre la primera dosis y segunda dosis. Esta vacuna ha podido, desde el punto de vista de estudios hechos, ha podido reducir una buena cantidad de pacientes hospitalizados, que es uno de los grandes problemas cuando entra una pandemia así, pues los colapsa el servicio de salud, ¿no? Y tiene muy buena respuesta. En Perú están usando en zonas de alta, en el norte, por ejemplo, el MINSA tiene la indicación de esta vacuna. No, en Lima sí no lo tenemos, ¿no? Pero en zonas de alta sí está indicado usar esta vacuna tetravalente. Todavía no hay un tratamiento antiviral, como pasó con el COVID, ¿no? Intentamos de todos los antivirales y nunca funcionó. Igualito también hay en la búsqueda estratégica del manejo del dengue, buscar antivirales, teniendo en cuenta que es un virus, ¿no? Pero no tenemos un fármaco que nos diga si esto va a poder controlar a los pacientes delicados de dengue, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos faltaba un poco hacer el comentario, más no como una presentación, porque generalmente está relacionado pues, al manejo ya del dengue como enfermedad y no tanto a hablar del virus dengue como en el curso de nosotros, ¿no? Que nos interesa ver las características que tiene este virus, cuántos serotipos existen y que para esto necesitamos un vector para poder producir la enfermedad y que este vector se tiene que contagiar. No es que cualquier vector le pica ahorita, yo no tengo dengue, va y pica a otra persona y no tiene dengue, no le va a pasar el dengue. O sea, es imposible que pase así. Tiene que ser un, eh, un vector infectado. Muy bien, entonces esa es la clase del día de hoy, muchachos. Espero que haya sido clara. Y creo que es la última clase, entonces estaríamos
que no sé si hay otra clase más pendiente para el examen del día miércoles, que sería del capítulo de virus, y entraríamos ya a al último capítulo que es parasitología. Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto a este tema o ahí quedamos, delegado? Parece que ninguna pregunta, doctor. Todo claro. Muy bien, delegado, entonces ya hemos cumplido con la información. Se agradece y ya estamos en contacto a la próxima semana. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la clase del día de hoy. Buenas noches. Ahorita voy a pasar a descargar la asistencia. Muy bien, delegado, buenas noches. Listo, doctor. Hasta luego. Chicos, un momento, por favor, que voy a descargar la asistencia.